Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos, visitas, oyentes, hermanos, hermanas, a esta reunión en que tendremos doble predicación del Evangelio en dos partes. Para la primera les invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vamos a empezar. Evangelio de Juan, capítulo 1, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Después, más adelante, capítulo 8, versículo 12, dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bien, este es el Evangelio de Juan, y comienza presentándonos el Evangelio Juan al Verbo, el Verbo al Señor Jesucristo. El Verbo es Dios. Nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Verbo estaba en comunión con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, en el principio ya existía el Verbo. El Verbo es Dios. Y nos habla acá de que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada, nada, nada. Entonces nos habla de el Verbo, que el Verbo es Dios, y nos habla de Dios, el creador de todas las cosas, así como lo dice Génesis. Como lo dice Génesis, el primer capítulo de Génesis, como abre nuestras Biblias, diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Es decir, Dios es el creador de de todas las cosas, de lo que hay en los cielos, en la tierra, el universo, el espacio, todo fue creado por él, por él. Y en la tierra, dice en Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, la palabra de Dios. Y dijo Dios: sea la luz. Dios es el dador, el creador de la luz, y fue la luz. Y la luz fue buena, dice el Señor, vio que era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y como hemos leído en el Evangelio de Juan, ¿cierto? Que en el Verbo, en el Señor Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, lo que nos presenta el Evangelio, nos presenta al Señor Jesucristo, nos presenta al Verbo, al Señor Jesucristo, el Verbo creador de todas las cosas, el verbo eterno, eterno. Y se nos presenta también como la luz, como la luz. Y como vimos también en la creación, Dios dijo: sea la luz, y fue la luz física, la luz física. Entonces, ¿y por qué también él es el dador de luz, y es el dador de vida? Entonces, acá metafóricamente se nos refiere al Señor Jesucristo como la luz que da vida, la luz que es vida. Y lo vamos a ver, lo presenta Juan en contraste
la luz con las tinieblas. Hablábamos también, citábamos que en el principio, en el Génesis, la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y también nos sirve para ilustrar figuradamente la condición de nosotros, de las personas, de la raza humana, en estado desordenado, vacío y en tinieblas. Entonces, Juan nos va presentando en contraste allí la dualidad entre la luz y las tinieblas. Y la luz nos lleva a pensar en claridad, en revelación, en la realidad que queda expuestas. Esa es la luz, en la vida, en la vida. Y por otra parte, las tinieblas nos llevan a pensar en la maldad, en la maldad, en el pecado, en el pecado. Y entonces hay dos esferas, en la esfera de la luz, la esfera de las tinieblas. Y la esfera de la luz es Dios, que es luz. Entonces la luz, ahí está la vida, la vida. Y en las tinieblas es la esfera de la maldad, la esfera del pecado, la esfera, la potestad de las tinieblas, la potestad de Satanás, de Satanás. Y entonces también se nos enseña en el libro de Génesis, en la creación de esto, que Dios creó la luz física, pero también creó además de crear todo el universo, la tierra, crear, antes de crear al hombre, también Dios creó las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, el sol, y la lumbrera menor, la luna. Entonces, la lumbrera mayor para alumbrar el día y la lumbrera menor para alumbrar la noche, para resplandecer. Así es nuestro Dios creador y por eso es importante, Juan, para presentarnos el Evangelio, Juan, es muy importante que conozcas, persona amiga que aún no ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, quién es nuestro Salvador, nuestro Salvador. Entonces, nuestro Salvador es el Verbo, que es presentado como el Verbo, el que da a conocer a Dios, el que revela a Dios, y el Verbo es Dios. Pero también se nos dice ahí en el Evangelio de Juan que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carnes. Y entonces el Señor Jesucristo, ahí está Él en su persona, el Jesús en su persona humana, en su naturaleza humana, allí está en su pueblo, en su pueblo de Israel, allí está en Jerusalén, está en el templo, y el Señor Jesucristo declara eso, declara: yo soy, como hemos leído, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, yo soy la vida, yo soy la luz, y la luz es la vida de Dios, es Dios allí mismo en forma humana, allí presente. Y qué bendición para el pueblo de Israel que Dios haya venido a buscar y a salvar a su pueblo. Y salvarlo ¿de qué? De las tinieblas, porque el pecado es tiniebla, es maldad, y estábamos toda nuestra raza, la raza humana, en pecado. Todos transgredimos la ley moral de Dios, a un Dios santo, lo ofendimos con nuestro pecado, con nuestra maldad. Y entonces la única forma y como Dios separó la luz de las tinieblas, así también estamos separados nosotros de Dios, que es luz. Y, y nuestro pecado hace esa separación, y por eso estamos separados y somos enemigos. Y aunque tú puedas decir
reclamar que estás bien con Dios, pero ¿qué es lo que dice el Dios Santo? Que todos somos tinieblas, todos somos tinieblas. Y para quitar las tinieblas, lo que se necesita, no puedes hacerlo tú, no puedo hacerlo yo, no puede haber ninguna obra humana, ningún esfuerzo humano, nada material, sino que es, es solamente la luz de Dios, es solamente Dios el que puede quitar esas tinieblas, que es la luz, es la que siempre triunfa sobre las tinieblas. Como hemos leído ahí, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso el Señor Jesucristo allí está en el templo, allí diciendo, yo soy la luz del mundo. Y eso hizo enojar mucho también a los fariseos, a los religiosos, allí que él haya dicho eso, porque ellos inmediatamente relacionaron que al decir el Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo, ellos también lo relacionaron con el Mesías, que él se estaba presentando como el Mesías, porque había profecías de que vendría Mesías, de que vendría un Salvador, y ellos también cantaban el Salmo, Jehová es mi luz y mi salvación. Recordemos que cuando Simeón, el anciano, ve a Jesús cuando era un bebé y cuando lo iban a presentar en el templo, él dice que es la luz para los gentiles, luz para los gentiles y gloria para el pueblo y gloria para tu pueblo Israel. Entonces, también en la profecía de Isaías se decía también que el Mesías sería el que sería la luz para todas las naciones, el que sacaría a los presos de la cárcel y de casas de prisión, pero de la cárcel de tinieblas, a los que moran en tinieblas, cuando presentó Isaías, a través de Isaías, Dios al Mesías, al ungido, al Salvador. Entonces, por eso el Señor Jesucristo lo declara, lo dice, yo soy la luz del mundo. Y también tenía relación en el contexto ahí porque se celebraba una fiesta, la fiesta de la iluminación, la ceremonia de la iluminación allí, que era algo muy hermoso, de mucha alegría allí entre el pueblo de Israel, entre cuando iban después de hacer los sacrificios en el templo ahí, entonces iluminaban de manera muy hermosa el templo y era una luz y todo era solemne, hermoso. Entonces, por eso el Señor Jesucristo usa esta metáfora, yo soy la luz del mundo. Pero el Señor también dice que hay una condenación, ¿cierto? En el capítulo 3, versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El Señor Jesucristo, la luz del mundo, para iluminar, para mostrar a un Dios santo, para llevar al pecador, al que está en tiniebla, para quitarle esas tinieblas, quitarle ese pecado y llevarlo a una relación correcta con Dios. Qué hermoso. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No quisieron venir a la luz, a la luz. Y entonces, porque sus obras eran malas. Así es la dureza del corazón cuando hay pecado, cuando hay incredulidad, ¿cierto? Pero Dios, en su amor, en su compasión, en su misericordia, sigue buscando al pecador para salvarlo, para salvarlo. ¿Por qué? Porque estar en tiniebla, estar en el reino de la potestad de Satanás, en tiniebla, es el infierno, es un lugar de tormento. Entonces, el Señor Jesucristo, en lo que hemos leído acá, dice, eh, el que me sigue no andará en tiniebla, el que me sigue no andará en tiniebla.
Y el Señor Jesucristo también allí muestra a los oyentes, a los fariseos, a los que le escuchaban, a los incrédulos, a los que dudaban de él, de su palabra, de su poder, de su amor, y que incluso el Señor había hecho un milagro de dar vista a un ciego ahí. Entonces, en vez de alegrarse todo, de regocijarse por este milagro, lo persiguieron al sanado, lo expulsaron de la sinagoga, y al Señor Jesucristo lo persiguieron. Entonces, el Señor también muestra a través de esto que hay una ceguera espiritual, no solamente una ceguera física, sino que una, una ceguera espiritual, porque los hombres se creían que no eran ciegos, así que porque decís vemos que no son ciegos, el Señor Jesucristo le decía, vuestro pecado permanece, están en tinieblas. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Y dónde había que seguir al Señor Jesucristo? ¿Dónde decía él, el que me sigue? El que me sigue, el que está, el que me acompaña en mi camino, el que me sigue y vamos en un mismo camino, no andará en tinieblas. Entonces, la única el remedio para quitar las tinieblas es el Señor Jesucristo. Es la luz. Él ilumina, muestra, revela el pecado, la naturaleza del pecado que hay en cada uno de las personas, del corazón, de la mente, de todos los pensamientos. ¿Y la ilumina para qué? Para despertar esa necesidad de arrepentimiento y esa necesidad de salvación, de un Salvador. Y ahí está el Señor Jesucristo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Y dónde había que ir el Señor Jesucristo? Iba a ir a la cruz. Y el Señor Jesucristo, en el camino a la cruz, pasa por el huerto de Getsemaní, está a orar después de orar con esas horas de angustia, vienen allí a apresarle, allí los ancianos, los principales sacerdotes, los guardias del templo, con pala, con espada, a buscar al Señor Jesucristo para prenderle, para llevarle a un juicio injusto y para matarle. Entonces sus discípulos también salen a defenderle, pero el Señor Jesucristo le dice, no, dejadle, porque esta es la hora de la crucifixión. Y le llama ahí en Lucas 22, le dice que es la hora de la potestad de las tinieblas. Era la hora de la potestad de las tinieblas. El Señor Jesucristo se iba a entregar, iba a ir a la cruz voluntariamente, iba a ir para hacer él una ofrenda, un sacrificio a un Dios santo, iba a ir para pagar por todos nosotros los pecadores, los que estábamos en tiniebla, para quitar toda esa oscuridad, toda esa tiniebla, todo ese pecado, rescatarnos de la potestad de Satanás y llevarnos a Dios. Por eso el Señor Jesucristo está allí permitiendo y entregándose para ser apresado, y el Señor Jesucristo allí se deja crucificar, porque Él allí en la cruz está ocupando el lugar de nosotros, los pecadores, los que sí estábamos en tinieblas, los que sí merecíamos el castigo, los que sí merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el Señor Jesucristo, Él se adelanta, Él ocupa nuestro lugar, y Él está ahí como nuestro sustituto, cargando el pecado de todos nosotros. Y él cuando está ahí siendo torturado, escarnecido, burlado, ¿cierto? Dice en el Evangelio que en Lucas 44 dice que cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Tinieblas era, era de día, era el mediodía, y fueron 3 horas de tinieblas. O sea, el sol, el sol se escondió, el sol se oscureció, y Dios
¿cierto? Que había creado esta lumbrera mayor, hermosa, que esta lumbrera salía todos los días, y desde que el Señor Jesucristo estuvo allí en Israel, allí el sol veía cada día como su hacedor, su creador, allí mostrando amor, compasión por los débiles, por los perdidos, por los pecadores, allí sanando a los enfermos. Allí estaba su creador, allí en esa cruz, siendo torturado, y el sol, hasta el sol, no quiso alumbrar y mostrar su gloria, su luz, porque prefirió, ¿cierto? Allí el sol escondió su luz, ¿cierto? Entonces el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó. Entonces allí fue cuando el Señor Jesucristo entregó su espíritu. Él murió, Él murió, Él pagó allí, el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Allí Él cargó con todo el pecado, con todas las tinieblas, y nos rescató de la potestad de Satanás para llevarnos a Dios, a Dios. Y así es como, pero Dios le levantó de los muertos, Dios le resucitó y está resucitado. Y ahora predicad, anunciamos este mismo evangelio, este mismo mensaje, la luz gloriosa del evangelio de la luz del evangelio de la gloria de Cristo, ¿cierto? Anunciamos que hay perdón de pecado, que tú eres tiniebla, amigo, pero hay salvación, está allí la gracia está dispuesta para ti, para, para que por medio de la fe en el Señor Jesucristo, en su persona, en lo que hizo en la cruz, que te arrepientas, que confieses, que, que recibas al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y tus tinieblas serán quitadas. Y ya, como dice el Señor Jesucristo, eh, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Qué bendición lo que ofrece el Señor Jesucristo, sacarnos de la potestad de las tinieblas, y llevarnos al reino de su amado Hijo, o a su luz admirable, como dice Pedro también, ¿cierto? Pero para que seamos hijos de luz. Por eso es urgente que creas en lo que el Señor Jesucristo dice, porque, porque también el Señor Jesucristo dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, moriréis, allí en las tinieblas, allí afuera, donde está el lugar de tormento. Y esto también nosotros lo, lo vemos en la Escritura, cómo obró el Señor Jesucristo en Pablo, en el apóstol Pablo, que Pablo, antes de ser apóstol, era un enemigo del Señor Jesucristo, un enemigo de los creyentes, un enemigo de los seguidores de Cristo. Los perseguía, era cómplice de la muerte de ellos, pero un día él vio la luz, él vio la luz resplandeciente, se encontró con el Señor Jesucristo, vio la luz que lo dejó ciego incluso, y después del Señor le abre los ojos, y ¿qué le dice? Es lo que declara el apóstol Pablo allí ante un rey, dice que el Señor Jesucristo le dijo que lo enviaba a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí, que es en el Señor Jesucristo, el perdón de pecados, el perdón de pecados. Ahí está el Señor Jesucristo, la luz del mundo, la luz del mundo. Él creó la vida física, nos creó a todos, pero también Él es dador de la vida espiritual, porque en Él estaba, dice, la vida,
y Él es dador de vida, y el que me sigue tendrá vida eterna, dice, vida eterna, y la vida no es solamente un montón de años, lo que ofrece nuestro gran Dios y Salvador es la vida misma de Dios. Qué bendición, qué maravilla. Por eso es grandiosa, es hermosa, es solemne, es perfecta esta salvación, y un Salvador perfecto, una salvación tan grande como dice la Escritura. Por eso rogamos en nuestro ruego que te arrepientas, que confieses que estás en tiniebla, que recibas al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que Él pagó por ti, Él quitó las tinieblas, pero tienes que recibirle con todo el corazón, con toda tu mente, para que seas un hijo de la luz. Que el Señor bendiga a los expuestos en tu vida, en tu mente, en tu corazón, para que creas en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Me escuchan, Andrés? ¿Sí? Bien, damos gracias a Jaime, nuestro hermano Jaime, por la enseñanza en la primera parte. Para la segunda parte de esta reunión llamada Predicación del Evangelio. Lo que hemos escuchado en la primera parte es la predicación del Evangelio. Es la invitación de Dios al hombre pecador. La invitación a tener vida, como hemos escuchado. No solo esta vida física que tenemos y que es finita, ¿no? Sino vida espiritual, vida de Dios, vida eterna. Y el propósito de estar juntos en esta tarde y leer las Escrituras es para que puedas tener vida y vida eterna. Vamos a leer Lucas el capítulo 13. Lucas el capítulo 13. Vamos a leer la porción del versículo 22 al 30. Vamos a seguir presentando el Evangelio. Es la buena noticia. Es la buena noticia que viene de arriba. Es la buena noticia que viene de Dios. Es la noticia de Dios para cada uno de nosotros, que somos pecadores. Dice, pasaba Jesús, versículo 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacobo y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Hasta aquí por el momento en la palabra del Señor. Aquí tenemos una porción
interesante porque es una porción donde es el Señor Jesús quien está hablando. Como hemos escuchado, es Dios manifestado en carne, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, como hemos escuchado ya en la primera parte. Y cuando el Señor habla, cuando Dios habla, entonces nuestra responsabilidad es prestar atención al mensaje, es prestar atención a lo que Él tiene que decirnos. Y en esta porción que hemos leído es una de las porciones, yo creo que solemnes del Señor. Es una de las porciones donde el Señor habla y enseña que no tan solo tiene una vista presente, sino nos transporta a la eternidad. Nos transporta más allá del tiempo presente. Y solo Dios puede descorrer el velo. Solo Dios puede mostrarnos con verdad lo que viene. Nosotros no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Estamos en el tiempo presente. Estamos ahora. Usted está escuchando este mensaje. Estamos leyendo las Escrituras. Dependiendo la imagen que usted tenga Zoom, usted puede estar viendo nombres y caras y rostros, pero Dios está mirando a todos los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios está mirando a todos los hombres y no tan solo los que están en esta tarde mirando o escuchando el mensaje por Zoom, sino a aquellos también que están en otros lugares. Y también está pensando en aquellos que no les interesa estas cosas. No creas y no crean ellos que escaparán del juicio eterno de Dios. Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Lo creas o no lo creas? ¿Te interesen o no te interesen estas cosas? ¿Prestes atención o no prestes atención? Hay un Dios soberano. Las Escrituras nos enseñan. Hay un Dios soberano que ha de ponernos a cuentas con Él. Hay un Dios soberano que juzgará nuestras obras. Hay un Dios soberano que tiene un registro, como mi hermano mencionaba, el libro de la vida y el libro de las obras. Y allí están registradas todas nuestras obras. Aquí en la porción que hemos leído encontramos al Señor Jesús visitando las ciudades y las aldeas, caminando en este mundo. Juan, en la porción que leyó mi hermano, Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y aquí está el Señor visitando las aldeas, las ciudades, enseñando el mensaje del reino, enseñando el mensaje que transporta al hombre a la eternidad, enseñando a los hombres cuál es su condición. Mientras Él se encamina a Jerusalén, mientras Él se encamina a la cruz, Él tiene al hombre y a la mujer y a aquellos que le han de oír y a todos que le han de oír después, ahora, por la palabra escrita. Dios tiene un mensaje y la invitación es a prestar atención a este mensaje. Dice, alguien le dice y le plantea esta pregunta, una pregunta interesante. Imaginemos, va el Señor, le están escuchando
Allí quizás estarán los niños, estarán los más adultos, estarán los matrimonios, habrán familias, tendrán seguidores que les ha llamado la atención las enseñanzas del Señor. Habrán religiosos, distintos tipos de personas, distintos tipos de condiciones. Y allí la mirada del Señor, trato de imaginarme la mirada del Señor penetrando el corazón de todos sus auditores. Así como el Señor penetra su mirada en esta tarde y ve tu corazón, y ve mi corazón. Y hay uno que le hace una pregunta y le dice en el versículo 23, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos? Fíjense que aquí, a partir de esta pregunta, que es una pregunta importante, es una pregunta a aquel que realmente puede dar respuesta con verdad a la pregunta planteada. El tema de la salvación y el tema del perdón es un asunto de vital importancia. Es un tema que debe ser enseñado y es un tema que debe ser creído, porque el conocimiento de la salvación y del perdón y la aceptación de Cristo como agente principal de salvación y de perdón puede transportar tu vida a la eternidad con Dios. Esa es la importancia de este mensaje. La importancia del mensaje que hemos oído en la primera parte y la importancia del mensaje que hemos y estamos escuchando. El Señor da una respuesta aquí. Y el Señor no dice si son muchos o son pocos, sino que Él dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos a entrar. Hay una puerta por la cual hay que entrar. Y esto nos recuerda lo que el Señor enseñó allí en el Sermón del Monte, ¿verdad? Yo no sé si cuando usted lee esta porción, su mente va a esa porción de Mateo, el capítulo 7, versículos 13 y 14. Lo voy a leer. Allí está el Señor enseñando a las multitudes en un monte llamado el monte de la enseñanza. Allí o el monte del sermón. Allí estaba el Señor junto a una multitud enseñando y toma esta porción y enseña esta porción y hace esta invitación y lo enseña en un imperativo, llamando la atención a sus auditores. Y el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Fíjense, hay una puerta, hay un camino, hay un camino espacioso, hay un camino angosto, hay una puerta ancha, hay una puerta estrecha, y esto nos lleva a un destino. Cada camino y cada puerta nos lleva a un destino. La puerta, el camino espacioso y la puerta ancha dice que lleva a la perdición. El Señor Jesús enseña que hay un lugar llamado lugar de la perdición. Hay un camino angosto, hay una puerta estrecha que lleva a la vida. Hay un lugar llamado aquí la vida.
Y fíjense que son pocos y son muchos. Aquí tenemos una ecuación matemática. Los muchos del versículo 13 y los pocos del versículo 14 da la totalidad. Da la totalidad de la humanidad. O usted está en este grupo de los muchos que van al lugar de condenación, o usted está en este grupo de los pocos que lleva a la vida y que van por este camino estrecho. Quizás la primera pregunta que podemos plantearnos aquí, ¿en cuál grupo tú te encuentras? ¿En cuál grupo tú te encuentras? El Señor en Mateo nos presenta este imperativo: entrad, entrad, entrad. Si usted estuviese en un peligro, ¿verdad? Y hubiese alguien que está viendo ese peligro y usted no se da cuenta, esa persona clamaría, esa persona alzaría su voz para poder advertirle que hay un peligro inminente que puede atentar contra tu vida. Y cuántas veces, ¿verdad? Hay imágenes de personas que son advertidas y son salvadas abruptamente o repentinamente, o han puesto atención por causa de esta advertencia y han evitado un desastre y quizás la muerte en muchos casos. Imagínense Dios, que conoce el camino, conoce nuestros corazones y conoce el destino de cada uno de nosotros. Sabe por cuál camino, Él sabe por cuál camino tú estás. Y por tanto sabe el destino de tu camino. Pero aquí tenemos al Señor, allí en Lucas, escuchando al Señor y haciendo esta invitación. Entrad, o esforzaos a entrar. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, que va a la vida, va al camino estrecho y el camino que lleva a la vida, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Esto es algo que hay que resolver. El Señor lo presenta y nos dice, esperen y pongan atención en algún momento de su vida. No es eso lo que dice el Señor. El Señor no está advirtiendo y nos dice, mira, pon atención cuando llegues a la edad adulta. Cuando ya tengas tus años y hayas vivido toda tu vida. Entonces acuérdate cuando llegues a la edad anciana, cuando ya jubiles y estés pensando que ya tu tiempo se va. Entonces acuérdate de esta enseñanza. No es eso lo que dice el Señor. Tampoco el Señor le dice, saben, escuchen este mensaje y guárdenlo. Entonces, cuando ustedes se quieran acordar de él, entonces traigan esta enseñanza y presten atención a ella. No es eso lo que dice el Señor. El Señor está haciendo este llamado y esta invitación en un imperativo, en un momento presente. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es algo que a través de las Escrituras leemos y entendemos que es algo de suma importancia y que debes resolver antes que la muerte llegue a tu vida o antes que el Señor venga. Porque si te sorprende la muerte sin haber resuelto este problema, pasarás a la eternidad. Si el Señor viniese ahora, vendrá a buscar a los suyos partiremos para estar con Él, y tú te quedarás.
Son palabras solemnes del Señor, no son nuestras palabras. Si no quieres creer a nuestras palabras, no importa, pero cree a Dios. Cree lo que Dios dice en su palabra. Su palabra es veraz. Su palabra es luz. Su palabra es vida. Escudriñen las Escrituras, dijo el Señor, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué la salvación? ¿Por qué es necesario prestar atención a la salvación de Dios? Hay varias razones por las cuales debemos prestar atención a la salvación de Dios y prestar atención al perdón, a la oferta de perdón que Dios tiene. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted puede decir, pero si yo no soy malo, yo no soy como los otros, yo no soy ladrón, yo no soy adúltero, yo amo a mis hijos, amo a mi familia, yo soy un buen vecino, yo me preocupo de mi vecindario. A lo mejor usted es una persona muy noble, pero Dios mira el corazón. Dios ha mirado el corazón de todos para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y la sentencia es que todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Miren, en Isaías el capítulo 59, si usted tiene una Biblia, acompáñenme. Si no, usted puede escuchar. Nos pone en dos miradas. La mirada de Dios y la mirada del hombre. Esta porción de Isaías. ¿Cuál es la mirada de Dios? O la perspectiva de Dios. Dice el profeta, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios busca a los hombres para salvarles. Sus oídos están atentos, como dice otra porción. Los oídos de Dios están atentos a su clamor. Invoca al Señor. Como dijo el salmista, invoqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El Señor está cerca de todos aquellos que le invocan. Los oídos del Señor están prestos para oír y su mano está extendida para salvar. Pero ahora el profeta nos pone la condición nuestra. Pero dice, mire, Dios está aquí y esto nos habla de la santidad de Dios. Dios es santo, Dios es puro. ¿Y nosotros? Dice el profeta, pero Dios es así, es luz, Dios es amor, Dios es perfecto, Dios es infinitamente santo, pero nosotros, y cuando dice, pero nosotros, oh, habla de usted y habla a mí, pero dice vuestras iniquidades, es decir, nuestros pecados, nuestras faltas. Dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Algo hay en nosotros que nos aleja, nos impide estar en una estrecha comunión con Dios. Y estos son nuestros pecados. Nuestros pecados han hecho una división,
una separación entre Dios, que es santo, y nosotros, que somos pecadores. Versículo 12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Es decir, nuestros pecados han hecho separación. Nuestros pecados nos impiden estar en la presencia de Dios. Nuestros pecados han hecho que la gloria de Dios sea imposible de penetrar, de entrar para nosotros. Estamos separados de Dios. ¿Por qué la salvación? Porque somos pecadores. Romanos el capítulo 3 nos dan otra razón. Nuestros pecados nos han separado de Dios. Versículo 23 de Romanos el capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nuestros pecados nos han dejado fuera. Y no tan solo nos han dejado fuera, sino nuestros pecados nos impiden estar en la presencia de Dios, disfrutar de la gloria de Dios, y más aún estamos destituidos. Y esa es la imagen. Y esa es la imagen que el Señor nos pone allí en Lucas, el capítulo 13, fuera, por causa de nuestros pecados. En Romanos, ahí mismo, en el capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios está sobre el hombre pecador. ¿Por qué el hombre necesita salvación? Porque estamos separados de Dios. Porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la ira de Dios está. Porque la ira de Dios está. Y está presto a caer sobre todos aquellos. Juan nos dice allí en el capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios, la ira de Dios está sobre esta generación pecadora. Y también porque hay una condición de muerte espiritual. Porque la paga del pecado es muerte. Porque nuestros pecados nos ponen en una condición de muertos espirituales. Pablo, recordando a los efesios su condición antes de creer, les dijo: y esto erais vosotros, y él os dio vida a vosotros, y él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué la salvación? Esforzaos a entrar. Y cuando el Señor dice esforzaos a entrar, o hace la invitación de entrar por la puerta estrecha, es porque hay un escape a la condición, a esta condición que nos han llevado nuestros pecados. Hay un escape, y ese escape está en Jesucristo. Ese escape está en Jesucristo. En nuestra condición natural no podemos estar en la presencia de Dios. Así como un cometa que viene, o un meteorito que trata de penetrar
¿verdad?, a la atmósfera, se desintegra. Yo no sé si usted recuerda que hace poco tiempo atrás, un gran cometa fue atrapado por el Sol y fue destruido porque penetró hacia el núcleo del Sol. Bueno, así es si nosotros quisiéramos estar en la presencia de Dios. Dios, uno dice, no te preocupes. Dios al final de tu vida tomará todas tus obras y Él será misericordioso contigo. Sí, Dios es misericordioso y compasivo. Él es clemente, Él es tardo para la ira y grande en misericordia, y su misericordia se ha manifestado en la persona de su Hijo. Su misericordia se ha manifestado en la cruz de Cristo. La misericordia de Dios se ha extendido. Jesús fue muerto en una cruz. Sus manos fueron abiertas. Aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre, por así decirlo, abraza la mano de Dios, abraza la mano del pecador para reconciliarlo. Y somos reconciliados con Dios en la cruz de Cristo. La muerte de Cristo es suficiente para perdonarnos y limpiarnos, su sangre derramada para limpiarnos de toda maldad. Si hemos pecado, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No importa tu condición, no importa la condición en la cual tú te encuentras, Dios te ama y Dios quiere perdonarte. Dios quiere que tú estés a cuentas con Él. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pablo nos dice, porque para Dios somos el creyente, somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte. Fuerte, ¿no? Están los que se salvan y están los que se pierden. ¿En qué grupo estás tú? Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿En cuál grupo te encuentras tú? ¿Estás en el grupo de los salvados o estás en el grupo de los perdidos? ¿Están en aquellos que tienen vida espiritual o estás en aquel grupo que están muertos espiritualmente? ¿Estás en aquellos que van camino a la vida o estás en aquel grupo que van camino a la perdición? Tú decides. Tú decides dónde has de pasar la eternidad. Venid a mí, dijo el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Venid a mí, dijo el Señor. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ven a Cristo. La invitación al terminar esta reunión y al concluir esta predicación del Evangelio es que tú vengas a Cristo. No hay otro mensaje del Evangelio. Dios te ama. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ven a Él, recíbele. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Confía en Él y no tendrás que esperar aquel día, aquel momento en que Jesús enseña y dice, y golpeando la puerta, llamaréis y diréis, Señor, Señor, ábrenos. Mire, nosotros fuimos a la escuela dominical, nosotros escuchamos los mensajes vía Zoom. Nosotros recibimos el calendario del año 2022 y ahora vamos a recibir el calendario del 2023 y nos hemos aprendido todos los versículos. Más aún podrás decir, pero si yo me bauticé y estoy asistiendo a la iglesia, pero si tú no crees en el Señor, aún estás en tus pecados. Vas
por un camino que es una vida religiosa, un buen camino, pero el buen camino no te llevará a la salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que el Señor bendiga su palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar para concluir nuestra reunión. Padre,